Bien, está conmigo en la cabina de FM Ana María Novillo, directora de la Escuela de Empresas de la Universidad San Francisco de Quito, que nos va a hablar sobre la consultoría en educación empresarial. Bienvenida, Ana María, al programa. Estamos filmando esta entrevista, la vamos a pasar en el canal de YouTube Michelle Oquendo Sánchez. Es una publi entrevista y quiero hablar contigo. ¿Qué es una consultoría en educación empresarial? Y bienvenida. Muchas gracias, Michelle, y muchas gracias por la invitación también. Bueno, ¿qué es la consultoría en educación empresarial? Esta es una fase que en realidad nosotros adoptamos, implementamos cuando hacemos programas de educación empresarial o programas de educación profesional. ¿Por qué consultoría y por qué es una fase tan importante? Es porque es una fase en la cual nosotros identificamos y nos aseguramos que lo que piden las empresas cuando quieren hacer un programa de capacitación, llámese educación continua, formación, capacitación, bueno, pues tiene tantos nombres. A la gente con la que con la que trabajan, que realmente no sea solo lo que quieren, porque normalmente pues uno escoge un programa de capacitación por lo que quiere, pero no necesariamente por lo que necesita. Claro, es una cuestión de ir alineándose a los objetivos de una empresa y no coger a lo loco, ¿no? Exacto. Entonces, inclusive nosotros tenemos casos de empresas que deciden cuáles son sus programas de capacitación preguntando a la gente, lo cual está súper bien, ¿no? Pero no siempre alinean esas necesidades o esos requerimientos con el objetivo del puesto de trabajo o cuál es la estrategia que quieren lograr o qué indicador tangible o intangible se quiere lograr. Entonces a veces se deja de lado eso, a veces escogen programas de capacitación, aunque no lo creas, a veces porque están de moda, y estoy tanto tiempo en este sector que así lo hemos visto. Por ejemplo, en las modas, ¿qué? ¿Qué has visto en esto? Verás, por ejemplo, te voy a hablar de algo que me pasó hace unos 15 años, porque fui yo quien trajo este tema al país cuando era estudiante en la maestría en la Universidad San Francisco. Había el tema del Balance Scorecard. Entonces se supone que era como, era el tema que todo gerente debía saber. ¿Y qué es esto? El Balance Scorecard es una herramienta para toma de decisiones estratégicas. Entonces, el tema es que todo el mundo empezó a hacer Balance Scorecard. Entonces, todo el mundo quería ir a estos cursos, pero no necesariamente era lo que necesitabas. Ahora está muy en boga este tema y que es muy importante, el de analítica o el tema de Big Data. Entonces, ahora todo el mundo quiere hacer Big Data, pero no necesariamente es algo que el puesto de trabajo de la persona o el área comercial o cualquier área que esté involucrada sea realmente lo que requiere. Entonces, nosotros lo que hacemos es ofrecer este proceso de consultoría en donde nosotros garantizamos o de alguna forma potenciamos que existe un impacto del programa al final, ¿no? Porque lo que queremos nosotros es que la gente que asiste a los programas de capacitación o educación empresarial, como nosotros lo llamamos, al final del día, después del programa, apliquen lo que aprendieron. Y más allá, no solo apliquen lo que aprendieron en la empresa, en sus puestos de trabajo, sino que además tengan un impacto de desempeño en la persona o en la empresa. Entonces, en eso consiste la consultoría en educación empresarial. ¿Y cómo es la dinámica? Digamos que una empresa requiere de estos servicios. Bueno, verás, hay varias fases que nosotros ofrecemos, hay varios componentes en la consultoría y dependen de en qué estado está la empresa. Pero supongamos, lo primero es analizar bien la parte, digamos, cuantitativa del pedido, es decir, cuántas personas, las necesidades, los temas, horarios, etcétera. Pero luego de eso nosotros vamos un poquito más allá y tratamos de analizar cuáles son las brechas de desempeño. Nos enfocamos en la palabra desempeño, que es clave. A ver, ¿por qué? Porque la educación es una de las estrategias que te sirven para mejorar el desempeño de las personas, pero solo una. Hay varias otras estrategias en el desarrollo del talento. Entonces, en este proceso lo que hacemos es entender la perspectiva que tienen varios de los actores involucrados en estos procesos. Futuros estudiantes, obviamente casi siempre recursos humanos, quien hace el pedido, gerencias, gerentes generales y en el mejor de los casos, consumidores. No sé si quieres que te dé un ejemplo. Claro, yo quiero que me des un ejemplo. Mira, recuerdo una vez hace unos 2 años que hicimos este tema de consultoría empresarial para una importante farmacéutica del país, una de las más grandes, ¿no? Era un programa de visitadores médicos. Entonces, el requerimiento que nosotros teníamos de recursos humanos era muy válido, era un proceso de ventas, de liderazgo comercial, pero les ofrecimos este tema de saber, bueno, cuáles son las perspectivas y cuáles son las expectativas que tienen diferentes personas. Entonces, al hacer el grupo focal con los futuros estudiantes, los visitadores médicos, obtuvimos cierta información.
Pero fuimos más allá, hicimos con otras gerencias de la empresa, obtuvimos otra información. Y cuando hicimos con médicos, con los médicos, que fue un grupo focal importante, obtuvimos otro tipo de información. O sea, había tres patitas ahí totalmente distintas. Exacto, o sea, tú tienes puntos comunes y el gran reto que tenemos nosotros como escuela de empresas es encontrar esos puntos comunes para que todos los actores puedan comprometerse y puedan apoyar esta solución. Porque ¿qué sucede? Cuando tú no tienes actores o stakeholders que estén comprometidos con esta solución, es muy difícil que la gente luego aplique lo que aprende en capacitación en las empresas. Entonces, además de eso, nosotros aplicamos un test, se llama transferencia de aprendizaje, para identificar cuáles son los factores que afectan a la transferencia de aprendizaje, o más claro, a la aplicación del conocimiento. Entonces, aplicamos estos test que son instrumentos de investigación cualitativa y lo que al final le entregamos a la empresa es un informe acerca no solo de las necesidades de capacitación, sino de aquellas oportunidades que pueden mejorar para mejorar el desempeño. Y no necesariamente solo capacitación, sino hay otros factores ambientales de la empresa, otros factores de la persona, que ya no dependen pues, de universidad como autoridad académica, pero que ya les sirve a la empresa como información clave para promover el desempeño del talento, el mejor desempeño del talento. Hablabas del desempeño, que es una de las partes importantes. ¿Qué otras partes son importantes? Bueno, un tema también súper importante, también ya lo mencioné, es el compromiso gerencial. Nosotros hemos visto, en evaluación de la educación empresarial o educación continua, tú puedes tener alineados muchísimos factores. La gente puedes tener súper claro el alineamiento entre los objetivos de aprendizaje de los cursos en sí, cuáles son los objetivos del puesto de trabajo, puedes tener súper claro los contenidos, el material académico, pero un factor clave es el apoyo que puedan dar las gerencias, en este caso, llámense supervisores, directores, a estas soluciones académicas. Esto en investigación, te dice la investigación que incluso en los mejores programas de capacitación, educación continua, si es que no existe el apoyo gerencial, pues no hay transferencia de aprendizaje, claro, por lo tanto tu inversión en educación fue nula, ¿no? Entonces ese es otro punto también muy importante que nosotros evaluamos cuando hacemos estos acercamientos con las empresas. ¿Y estas consultorías en sí, cuánto tiempo tienen de duración todo este proceso, que me parece que es algo exhaustivo, porque están yendo por diferentes campos para llegar a una sola conclusión? Sí, fíjate. Es como una investigación de detectives, me parece. Sí, en realidad es un diagnóstico inicial. Es un diagnóstico. Esto puede durar dependiendo del estado de la información que tenga la empresa. Pues fíjate, hay muchas empresas que no tienen objetivos claros de sus áreas. Entonces empezamos a trabajar desde eso. Hay empresas, en cambio, que tienen realizada desde cero, porque si tú no tienes un objetivo claro, entonces, ¿para qué capacitas a la gente? O sea, primero resuelve lo más importante, que es tener una estrategia clara en tu empresa y un objetivo, un indicador financiero real para alcanzar. Pero si hay empresas, en cambio, que tienen indicadores súper claros y que han llegado a un nivel de una evaluación de desempeño muy avanzada en el desempeño de la gente. Entonces, cuando tú ya tienes eso, ya es bastante más fácil alinear cuáles son esos comportamientos esperados, esos objetivos personales del talento esperados, alinearlos con la capacitación, con los contenidos académicos, y es bastante fácil. Te puedes demorar 2 semanas. Pero te doy un caso, una vez trabajamos en una industria que nos demoramos 2 años. Sí. Mientras hacíamos el programa, teníamos ya un programa corriendo, pero lo íbamos a actualizar. Y la actualización en hacer toda esta investigación en desarrollo del talento, tuvimos que desde rediseñar el descriptivo de puestos de trabajo, entonces fue un trabajo casi de 2 años, ¿no? Entonces, nuevamente ahí la respuesta es un poco, depende. Nosotros tenemos toda la información de la consultoría en nuestra página web, pero... ¿Cuál es la página web, por favor? Nuestra página web es www.escueladeempresas.com. Estamos dentro también de la Universidad San Francisco de Quito, dentro de educación continua, pero el acceso directo es escueladeempresas.com. ¿Este tipo de consultorías tú crees que es recomendable a cualquier tipo de empresa? ¿Necesariamente una empresa demasiado grande o más pequeña? En realidad depende, como te digo, de la necesidad de la empresa. Alguna vez yo conversaba con académicos del Business School de la universidad acerca de,
tú cómo segmentas tus programas, empresas grandes, medianas, pequeñas, y no es tanto así. En el tema de educación empresarial tú segmentas por necesidades. Entonces decirte que una recomendación, tal vez algo genérico sería decirte que multinacionales grandes, empresas grandes optan, porque la realidad te dice sí, por el tema de universidades corporativas y tienen sus propios programas de capacitación empresarial, son universidades corporativas, ¿no? Pero puede ser que otras empresas igual de grandes pues no lo tengan y pueden igual acceder a estos programas, pero también vemos el caso de empresas más pequeñas o pymes que no necesariamente requieren una universidad corporativa, pero probablemente de una actualización de conocimientos en tal área y que se va a solventar con un curso corto. Entonces, no tanto depende de qué tipo de empresa, sino más bien qué tipo de necesidad de mejoramiento de desempeño existe. ¿Estos cursos cómo se desarrollan en cuanto a tiempos? Bueno, en nuestra experiencia vemos que son cursos que normalmente son secuenciales. Más bien dicho, les llamamos programas, certificados o certificaciones, porque no es lo mismo, hay una diferencia. Se conforman de varios cursos que van en secuencia y que te pueden tomar desde unos 3, 4 meses hasta, ya te digo, una escuela que nosotros... Que puede durar hasta 2 años. Que puede durar 2 años. Entonces ahí un poco depende del alcance, si la empresa requiere que las personas estén certificadas, darles una certificación, una credencial, entonces eso ya te requiere más tiempo. Hablemos de la certificación. Bueno, sí, es justamente, Michelle, eso es muy, muy importante. Comúnmente, y no solo en el país, sino en Latinoamérica, hemos manejado muy informal este tema de decir certificado, certificación, diplomado, curso, suena todo taller. igual, ¿no? Todo te suena igual. Y de hecho, te vas a cualquier taller, te pueden imprimir un papel y decir que eso ya es un certificado y no tiene nada que ver. No. Es más, o sea, yo he escuchado y he visto que te invitan a charlas de 2 horas y te dice, te doy la certificación. Y eso en realidad es un error. De acuerdo a estándares... que es una mentira. Sí. De acuerdo a estándares internacionales, nosotros, por ejemplo, estamos acreditados por IACEP, que es una acreditadora de educación continua, te acredita educación continua con estándares ISO. Los estándares ISO para educación continua te dicen que, bueno, lo más importante es el tema del impacto que ya conversamos en temas de desempeño y hacen la clasificación más importante entre certificado y certificación. Un certificado y certificación es la secuencia de varios cursos, ¿sí? Que tienen como objeto actualizar un conocimiento o competencias. Las competencias es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes, ¿sí? La diferencia está en que una certificación lo que hace es que te certifique y te dé una credencial, es decir, existe un proceso de evaluación a través del cual la persona demuestra que tiene los conocimientos y además aplica en su realidad laboral y además regresa y demuestra que aplicó lo que aprendió, que es muy diferente. Entonces, es el caso del PMI, por ejemplo, el Project Management Institute, tú sacas la certificación y ellos te dan la credencial PMI, tú tienes que dar un examen muy riguroso, demostrar que tú aplicaste eso en tu vida laboral, eso lo demuestras en un examen y pues bueno, te dan la certificación. En Estados Unidos existen algunas certificaciones de este tipo, ¿no? Entonces te dan credenciales con unas siglas que indican que tú de cierta forma aplicaste y demuestras que aplicaste eso en tu vida laboral. Entonces eso que yo sepa que en el país bueno, nosotros ya lo estamos haciendo desde este año, hace un año y medio estamos acreditados y tenemos ya certificaciones, seríamos los primeros. La confusión se da además que un certificado no necesariamente tiene este proceso de evaluación, no necesariamente tienes tú que demostrar que aplicaste en tu vida laboral o profesional. Y normalmente el certificado lo confunden con el diploma que te dan, claro, porque se llama el papel en sí, el cartón, te dicen certificado, ¿no? Entonces también hay esa confusión, pero esa básicamente es la diferencia, ¿no? El uno tiene de por medio un proceso que te acreditó y te comprobó que tú aplicaste lo que aprendiste. Tú hablas de que son los primeros que están dando estos certificados, estas certificaciones. Háblame de la experiencia de la Escuela de Empresas de la Universidad de San Francisco. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes de experiencia? Bueno, nosotros tenemos ya una vida de 14 años. Somos un área dentro de la Universidad de San Francisco de Quito.
Hemos nosotros impartido varios programas, me parece que a la fecha son más de 380 programas, tenemos como 145 solo in company, empresariales, de estos que estamos mencionando ahorita. En cuestión de cursos son como más de 3.000, son más de 20.000 estudiantes, cerca de 20.000 horas impartidas. Y específicamente en estos programas nosotros tenemos varias experiencias de certificados y una certificación, que duró como 7 años, una certificación en el área comercial. Entonces, con esa experiencia y lo que hemos ido aprendiendo de las empresas es que nosotros desarrollamos este modelo de desempeño, gracias al cual logramos esta acreditación internacional que te menciono. Entonces, ha sido un trabajo de bastantes años con las empresas, de ver no solo en la parte académica, sino en la parte práctica, de trabajar en esta consultoría, de trabajar con las empresas, no tanto para las empresas, sino con ellas, a través de la cual nosotros hemos podido desarrollar este modelo que te menciono. Para terminar, si nos puedes compartir nuevamente la información de la página web de ustedes, dónde ubicarlos. Claro, por supuesto. Nosotros estamos en la web www.escueladeempresas.com. Nuestros teléfonos 2971-707 y van a poder encontrar información acerca no solo de lo que hemos conversado ahora de los programas empresariales y la consultoría en educación empresarial, sino también de nuestra oferta de programas abiertos y donde tenemos certificados y certificaciones. Muchísimas gracias. Conmigo Ana María Novillo, directora de la Escuela de Empresas de la Universidad San Francisco de Quito. El tema de hoy, consultoría en educación empresarial. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Michelle. Una buena tarde. Una buena tarde.